Vamos al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 13, Nehemías 13. Y yo quería, como yo dije la semana pasada, estamos terminando el libro de Nehemías, que para mí ha sido una gran bendición. Yo voy a decir algo sobre el libro de Nehemías. Ahora Nehemías es uno de mis héroes. Qué persona, ¿verdad? Qué carácter, qué espiritualidad. Es increíble lo que él hizo. Y lo que más me impacta en Nehemías es un hombre que dejó un trabajo que nunca tendríamos nosotros. Era el equivalente de ser el vicepresidente, pero más allá, porque el imperio persa tenía 187 provincias en todo el mundo, de la India hasta el Medio Oriente. Y era el copero, era debajo de los príncipes, era un hombre sumamente importante, pero cuando se dio cuenta de la necesidad de su pueblo, dejó todo para regresar a Jerusalén, para restaurar el muro y restaurar el pueblo a Dios. Y yo estaba pensando cuando estaba preparando Nehemías 13 que hay tantas evidencias que Dios inspiró a los escritores de la Biblia, tantas evidencias. Obviamente el cumplimiento de la profecía, no hay contradicciones, hay tantas cosas que comprueban que Dios es el autor atrás de todos los hombres. Pero hay otra evidencia que voy a ver esta noche. Si la Biblia fuera un invento de los hombres, Nehemías hubiera terminado con capítulo 12, porque con capítulo 12 es una celebración y vivieron felices para siempre. Pero vamos a ver en capítulo 13 es un desastre. Y yo voy a decir algo, la Biblia no esconde nada. La Biblia dice las cosas como son, es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a Nehemías capítulo 13 y vamos a ver que si este fuera un invento de hombres, nunca pondría en capítulo 13. Pero dice capítulo 13, versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. La misma cosa, la mismísima cosa. ¿Te acuerdas en capítulo 10? Vimos cuando leyeron la ley, firmaron una promesa, un compromiso, donde dijeron, no vamos a entrar en yugo desigual, vamos a guardar el día de reposo y vamos a proveer para los levitas. Y lo que vamos a ver esta noche es que echaron para atrás. Vamos a descubrir esta noche que lo que pasó es que Nehemías dejó la obra. Él había terminado el trabajo, entonces regresó a Persia para reportarse al rey y se dio cuenta que estaba en la misma cosa. Otra vez, volviendo a la misma cosa. Una vez un hombre estaba caminando, no sé si era un centro comercial en un lugar, pero dice que pasó a un lugar y vio un anuncio para uno de estos cruceros, un crucero por el Caribe. Entonces él estaba viendo el anuncio y todo esto, y lo que más le impactó es que solo cobraban $99. Entonces decía, crucero por el Caribe, $99. Y él pensó, ¿esa es una oferta especial o qué es esto? Entró para platicar con la gente de viajes. Dijo, sí, claro, solo vale $99. Entonces pagó los $99 y la gente le dijo dónde tenía que reportarse al puerto, de dónde iba a salir el barco, y a qué horas tenía que llegar y qué tenía que hacer para subir en el barco. Entonces dicen que llegó muy puntualmente, llegó al lugar, había un hombre esperándole, entonces ya había comprado el boleto, por supuesto, en la agencia de viajes, le dio el boleto al señor que estaba allá y dijo, ok, solo tenía que pasar por esa puerta allá. Entonces dicen que él pasó por la puerta y alguien le pegó en la cabeza y después puso una bolsa sobre su cabeza. Y cuando se despertó estaba en una balsa grande en el mar Caribe. Ese era su crucero. Y dice que cuando se estaba despertando, él se dio cuenta que había otra gente en la balsa. Y se estaban quejando, hablando de cómo iba a vengarse de esta agencia de viajes. Y era una situación tremenda. Pero cuando todos estaban platicando y estaba recuperándose, dijo, ¿cómo vamos a hacer? Estamos en esta balsa. ¿Cómo vamos a hacer para la comida? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Cuando dijo un hombre, la vez pasada nos dieron churritos y agua, no te preocupes. Algunas personas vuelven a la misma cosa.
No importa qué tan terrible. Algunas personas son como este hombre. Aunque había tenido una experiencia tan terrible, regresó. Y muchos de nosotros somos iguales. Alguien ha dicho que los seres humanos son los únicos animales que tropiezan la misma piedra 2 veces. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Están tropezando con la mismísima piedra. Ellos tenían el mismo problema en capítulo 10 y están en la misma cosa. Pero yo te voy a decir algo. Esto habla de muchos de nosotros también. ¿Cuántos de nosotros tenemos victoria en muchos lugares de nuestra vida sobre algunos malos hábitos o pecados, pero tenemos uno de estos pecados o hábitos favoritos y tratamos de dejarlo y un día después volvemos y volvemos y volvemos? La Biblia tiene una forma muy gráfica de describir esto, demasiado gráfica. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revocarse en el cieno. Lo que vamos a ver esta noche es un grupo de personas, pero lo que dice el pasaje, volviendo a su vómito, tomando este crucero de nuevo, haciendo una locura porque la naturaleza humana. Pero vamos a ver también qué podemos hacer nosotros para no tropezar con la misma piedra. Vamos a ver 3 principios. Y yo creo que si no te caía bien Nehemías antes, ahora te va a caer muy bien. Porque vamos a ver un hombre con un plan para restaurarles en su relación con el Señor. Ahora, número 1, acabamos de leerlo, ¿verdad? La primera cosa tiene que ver que se habían mezclado con moabitas y amonitas. Entonces, ¿qué dice Dios en este momento? Tenemos que separarlos y tenemos que leer la Biblia. Yo creo que el primer paso, si tú tienes un problema, yo no sé cuál es tu problema. Algunos cuando piensan en vicios solo piensan en fumar y tomar y las drogas y todo esto. Pero yo he visto personas sanas en esta área que tienen un problema con su boca, con chismes, con malas palabras. Tienen un problema con una vida desordenada, con las finanzas. Salen de todas sus deudas y la misma cosa después. Entonces esto tenía aplicación para todos nosotros que siempre estamos repitiendo los mismos errores. Entonces la primera cosa es restaura tu comunión con el Señor. Restaura tu comunión con el Señor. La Biblia dice que cuando una persona repite el mismo error, lo llama necio. Yo sé que acabo de leer este mismo pasaje, pero en el Nuevo Testamento. Estaba citando lo que dice en el Antiguo Testamento y nota lo que dice abajo. Como perro que vuelve a su vómito, así es él. Ahí está. El necio que repite su necedad. Cuando nosotros pensamos en la palabra necio, pensamos más en esta definición que la palabra que normalmente significa, que es tonto. Está diciendo que el tonto hace la misma cosa, y hace la misma cosa, y hace la misma cosa. Y muchos de nosotros somos necios con algunas cosas, porque no tenemos una relación plena con el Señor. Cuando cortamos la comunión con Dios, estamos seguros de repetir los mismos errores. ¿Sabe cómo es? Lo voy a explicar de un punto de vista positivo. Muchos de nosotros aquí quizás nunca nos bañaríamos ni nos lavaríamos los dientes si no hubieras tenido una mamá diciendo todos los días: bañate, 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 bañate. ¿Cuántas mamás tuvieron que decirnos cosas obvias durante toda nuestra vida? Ahora es algo normal, ¿verdad? Porque todos los días. Es igual con Dios. Dios te ama tanto que quiere tener una relación plena contigo para darte indicaciones cómo vivir la vida. Entonces, si tú cortas la comunión, si no estás en la Biblia, si no estás orando, vas a repetir los mismos errores. Siempre. Una fórmula segura para volver a los mismos errores es no orar y no leer la Biblia. Entonces, para salir de su problema es lo que hicieron ellos. El problema es que el camino del necio, como dice aquí, es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cuando nosotros somos dejados sin la guía de la palabra, sin la guía del Espíritu Santo, vamos a ser como el necio, derecho en nuestra propia opinión, y vamos a caer y caer y caer. Ahora, nota algunas cosas curiosas aquí. Cuando nosotros cortamos la comunión, hay algunas cosas que pasan en nuestra vida. En primer lugar, cuando descuides tu comunión, te vuelves insensible. El problema con ellos aquí en versículos 1, 2 y 3 es que ya no estaban leyendo la Biblia y sin querer
habían permitido que los amonitas y moabitas se mezclaran con ellos. Es interesante que dice en versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Si no leo la Biblia, soy insensible. Entonces el pecado no es nada porque no estoy leyendo la palabra. Al leer la palabra dicen, hey, están mezclados entre nosotros. Y es curioso porque la palabra por mezclados se puede traducir también urdimbre. Urdimbre es la parte de la tela donde están los hilos. Y está diciendo que ellos habían llegado a ser parte de su realidad porque no estaban leyendo la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿cuál es el mal de tener amonitas y moabitas en la congregación? Bueno, recordemos la historia de ellos. ¿De dónde vienen los amonitas y moabitas? Yo creo que todos se acuerdan la historia de Lot cuando estaba en Sodoma. Lot estaba en Sodoma con su familia. Él había escogido vivir en Sodoma, Abraham escogió Hebrón. Entonces, por supuesto, fueron advertidos que Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra. Tú conoces la historia. Pero cuando ellos se escaparon de Sodoma, él dijo a su esposa, no mires atrás, no mires atrás. ¿Pero qué hizo ella? Miró atrás y se convirtió en un pilar de sal. ¿Quiénes se escaparon? Solo él con sus hijas. ¿Sus yernos? No. ¿Su esposa? No. ¿Sus bienes? Un paréntesis. Si eres un creyente y no estás viviendo para el Señor, no vas a perder la salvación, pero probablemente vas a perder tu familia, como Lot, y todas tus cosas. Eso es lo que pasó con Lot. Entonces Lot se escapa apenas con sus 2 hijas. Después están en una cueva, escondidos. Y eso es lo que yo creo que pasó. La Biblia no lo dice, pero estoy llegando a esta conclusión. Yo creo que las hijas pensaban después de ver este gran juicio que eran las últimas mujeres sobre la faz de la tierra. Yo creo que ellas razonaron, no hay nadie. Después de esa destrucción, todo el mundo está destruido, como el diluvio. Entonces, en ese momento, ellas razonaron, si queremos tener descendencia, sale un hombre sobre la faz de la tierra. Y ellos hicieron una cosa terrible, terrible. Ellos embriagaron a su papá y las 2 se acostaron con él. Y entonces cada una tuvo un hijo. Uno se llamaba Amón y el otro Moab. Los amonitas y moabitas eran parientes de ellos. Porque acuérdate que Lot es sobrino de Abraham. Los judíos vienen de Abraham y los amonitas y moabitas vienen de Lot. Eran primos. Y era terrible porque no solamente habían comenzado mal, pero habían tratado muy mal a los judíos. Él lo dice aquí en versículo 2. Dice, número 1 está recordando lo que dice la Biblia. Amonita y moabita no pueden entrar en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que diesen dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces, no solamente son sus parientes y vienen de esta unión entre Lot y sus hijas, pero hay otra cosa terrible. Cuando los israelitas estaban subiendo de Egipto, están subiendo, quieren entrar en la tierra prometida, están subiendo. Balac, ¿te acuerdas la historia de Balac y Balaam? Balac se da cuenta que vienen los israelitas. Entonces él buscó un profeta para maldecirles, que se llama Balaam. Y Balaam fue donde Dios para pedir la maldición. Y Dios dijo, no, yo voy a bendecirles. 3 veces. Finalmente le pagó. Y si tú te acuerdas la historia, está Balaam sobre un burro, caminando, y el burro se aparta del camino. No quiere seguir. Y le pega. Y tenemos el primer caso de alguien hablando en lenguas, porque el burro de repente no habló burro, habló ser humano. Él dijo, mira, ahí está el ángel de Jehová, tenemos que apartarnos. ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces él habló a Balaam. Aparentemente la historia terminó allá. Dios tomó la maldición que quería conseguir Balac, el rey de los moabitas, y lo convirtió en una bendición. Pero Balaam hizo algo terrible porque recibió dinero de Balac. Él dijo a Balac, si no puedes ganarlos de afuera con esta maldición, puedes ganarlos desde adentro. Y si tú te acuerdas en Números 25, dijo a todas las mujeres que fueron donde el campamento de los israelitas para acostarse con ellos. Y cayó una mortandad terrible sobre ellos. Muchas personas murieron. Y esta fue por las moabitas. Aquí está el consejo de Balaam. Dice, aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, el Dios de ellos.
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces tenemos la historia de un grupo de personas, parientes, pero siempre estaban molestando a los israelitas. Y Dios decía, ellos no pueden ser parte de la congregación. Si se convierten, pueden. ¿Quieres un ejemplo de una moabita que se convirtió y se hizo parte de la congregación? De hecho, es ancestra de Jesucristo, Ruth. Pero Ruth, si tú te acuerdas de la historia de Ruth, moabita, ella ya llega y dice a su suegra, tu Dios va a ser mi Dios. Y dice Noemí a ella, tu nombre ahora va a cambiar, tú vas a nacer de nuevo. Por eso pudo entrar la moabita. Pero los moabitas o los amonitas que no querían, no podían entrar y los habían permitido. Ahora, ¿cuál es el cuadro para nosotros? Uno puede decir, está hablando de mis primos. Mis primos son iguales. Nos hostigan todo el tiempo y queremos deshacernos de ellos. O a otro está diciendo, él está hablando de mi suegra. Ella se llama Ana María Moivita Hernández, ¿verdad? No estoy hablando de seres humanos. Yo creo que el cuadro aquí es muy aparente. Y es interesante que estamos cruzando con el libro de Jueces aquí. ¿Quién es nuestro pariente? Una parte de nosotros que nos hostiga todo el tiempo y quiere maldecirnos. ¿Qué tenemos presente en nosotros que están contra nosotros? La carne. Yo estoy convencido que los moabitas y amonitas, por ser parientes de los judíos, son un cuadro de nuestra carne. Nuestra carne es de antes. Y el problema es si no estoy en la palabra de Dios, la carne toma control. Se mezcla conmigo. Tengo acciones carnales porque no estoy en comunión con Dios. Y el problema es que de repente tienes algunas actitudes y ni cuenta te das. Y yo te aconsejo aquí lo que podemos aprender de esta parte. Identifica las áreas de tu carne que ya no te inquietan y quítalas. Y quítalas. Yo una vez dije a Leo, que era como mi papá, yo le dije, ¿por qué es que a no más crecer mi relación con el Señor, más estoy molesto conmigo mismo? Yo estoy más molesto conmigo mismo. Y él dijo, porque cuando uno pasa mucho tiempo con Dios, ve cómo es la carne. Y cuando haces algo en la carne, te molestas más por esto. Pero si una persona no pasa tiempo con Dios y sale una persona en su oficina que le molesta y le grita, no le afecta. Sí, yo me enojé, así soy yo, así es mi familia, así somos moabitas, así somos nosotros. Muchos somos así porque no estamos en la palabra, comunión con Dios. Y esto nos vuelve sensibles a lo que dice el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que pasa con la nueva comunión. Y esto es increíble. Lo que vamos a ver aquí es increíble. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Te acuerdas de Tobías? Eso es tremendo. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el del vino y el aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y el ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Cuántos salmos dicen que entramos en la presencia de Dios por medio de los atrios del templo? ¿Cuántos salmos? Pero ellos no podían, porque ¿quién estaba en los atrios? Tobías. Es una locura. Por no estar en comunión con Dios, están permitiendo que el archienemigo de ellos viva en el corazón del templo. Es una insensatez, porque no estaba en comunión con Dios. La única palabra que puede escribir esto es: te vuelves irracional. Es una locura. Por eso la Biblia llama a la persona sin relación con Dios necio. Es una tontería. Y hacemos cosas que no tienen ningún sentido, porque no hay comunión con Dios en este momento. ¿Te acuerdas de Tobías? Tobías era el peor enemigo. Voy a poner algunos pasajes para recordarte de Tobías. Ese es Tobías. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, otra cosa. ¿Qué es Tobías? Amonita.
y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Te acuerdas de esto? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifiquen el muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Y qué dicen ellos? Bienvenido. Tú puedes estar aquí en la parte más importante. Y no te vamos a dar cualquier cámara en los atrios. En el mero centro de nuestra adoración tú vas a estar. Pues es lo que pasa en nuestras vidas. ¿Alguna vez, papás, has dicho a uno de tus hijos, adolescente, ¿qué estabas pensando cuando hiciste esto? ¿Y qué siempre dicen? Yo no sé. Y una vez dijo uno de mis hijos, mira, una persona tan inteligente, pero cuando te hago esta pregunta te pones tan bobo, ¿verdad? No sé. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste tal cosa? No sé. O no dice nada. Eso es lo que pasa como creyentes cuando no pasamos tiempo con Dios. Hacemos locuras en nuestra vida. Otra cosa de Tobías. Tobías no solamente se burlaba de ellos, hablando de Tobías, también contaban delante de mí las buenas obras de él. Y a él le refería mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Nehemías, con la ayuda de Dios, había construido un muro en 52 días, a pesar de Tobías. Y cuando terminó, por no estar en comunión con Dios, dijeron, bienvenido, y te vamos a dejar en el mejor lugar. Y a causa de su presencia, el sacerdote ya no hacía los sacrificios y ofrendas. El cuadro ahí es tremendo, porque la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y los atrios representan la parte íntima de nuestra vida, nuestra relación con Dios. Pero nosotros somos iguales. Cuando cortamos la comunión con Dios, permitimos que el enemigo tome residencia en nosotros. La Biblia lo llaman fortalezas en nuestra vida. Y terminamos, como dice aquí, terminas sirviendo a aquellos a quienes has hecho espacio en tu corazón. Mucho cuidado con abrir tu corazón a cualquier cosa, porque de ahí mana la vida en cada momento. Ahora, ¿cuál es la reacción de Nehemías? Es la misma reacción de Jesús. Versículo 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y yo creo que cuando él vio que estaba presente su enemigo allá, su primera reacción fue, limpiemos esto. Y algo que dijimos en Jueces, pero lo voy a repetir. Nunca, jamás debemos ser violentos con otras personas. Pero hay algo con lo cual debemos ser violentos. Siempre, la carne. Si eres una persona violenta, enfoca toda tu violencia en un solo lugar, tu carne, tu propia carne. Porque no hay que negociar, no hay que jugar. Porque cuando permitimos que la carne tome residencia, que el diablo tome residencia, nos volvemos locos como estas personas. La Biblia dice en 2 Corintios 7:1, hablando de nosotros que estamos aquí, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfección la santidad en temor de Dios. A mí me llama la atención el contexto de este pasaje. Algunos se acuerdan lo que dice 2 Corintios 6, 14 a 18. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué hay que hacer cuando lo hacemos con el mundo? Limpiarnos en este momento. Y debemos tener la actitud de Jesucristo que no jugaba. ¿Te acuerdas de Jesús? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es algo interesante, cuando Jesús entró y limpió el templo, ¿sabes dónde limpió? En los atrios para los gentiles. No estoy seguro si Tobías estaba en el mismo lugar, pero no me sorprendería. Y cuando Jesús vio esto, limpieza inmediata. Porque era la casa de oración, era la casa de adoración también de Dios, y había permitido que el enemigo tomara residencia. Dice después que los discípulos, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo es reservado para aquellos que tienen relación de amor. Y Jesús amaba tanto a su Padre y tanto a la casa donde tenía comunión con su Padre, que no podía permitirlo. Si amamos al Señor y no al mundo,
no vamos a permitir que esas cosas tomen residencia en nuestras vidas. Una cosa más, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Qué barbaridad lo que está pasando aquí. Después de firmar esta promesa en capítulo 10 y celebrar la presencia de Dios, están adorando a Dios todas las semanas, pero permiten que estas personas tomen lugar, y los levitas huyeron para su heredad. Y el cuadro es tremendo allá, porque la Biblia dice que en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Nosotros los creyentes. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes allá? Se fueron ¿a dónde? A su heredad. Ese cuadro de creyente que estaba sirviendo al Señor, como debe hacer un sacerdote, pero ha permitido que el enemigo tome residencia y huye para el mundo y para su heredad en este momento. Entonces viene Nehemías y dicen, vamos a sacar todo esto. Y dice versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite de los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, el escriba Sadoc, y los levitas a Peraías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Y aquí está la clave, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. La última cosa que pasa cuando nosotros cortamos la comunión, nos movemos infieles. No estaban cumpliendo con su responsabilidad, porque habían permitido que Tobías tomara residencia. Viene y dice Nehemías, yo voy a reemplazar todo esto y hacer un cambio. ¿Sabe cómo es? Había una hermana en una colonia que ofrecía su casa para un estudio bíblico de otras mujeres. Tenía una vecina que era religiosa, pero no tenía relación personal con Cristo. Entonces cada semana le invitaba a su vecina para venir a su estudio bíblico. Dice que la primera semana la vecina dijo, no, yo no puedo llegar. Pero unos días después le preguntó, ¿cómo les fue? Llegaron 34 mujeres y se llenó la casa. Entonces viene y le dice, quisiera venir esta semana. Yo no puedo. Después de la segunda semana le preguntó, ¿y cómo les fue? Llegaron 45 mujeres y se llenó la casa. Entonces dijo otra vez, ¿no le gustaría venir a nuestra casa para el estudio bíblico? No, estoy muy ocupada. La tercera semana le preguntó cómo le fue y dijo, 64 mujeres llegaron y la casa se llenó. En ese momento la vecina pensó, ¿cómo es esto que cada semana dice que la casa está llena y hay más personas? Porque al principio 34 y ahora 64. Entonces le dijo y le preguntó, ¿usted me dice cada semana que la casa está llena? Sí, está llena. Entonces dice que le señaló allí en el jardín de atrás y había sacado todos sus muebles para que siguiera llenándose. Yo creo que es un cuadro lo que pasa aquí. No solamente debemos sacar el enemigo, sacar la carne de nuestra vida. Necesitamos llenar el espacio con más de Dios. No era un problema sacar los muebles porque estaba haciendo algo adentro muy bueno. Entonces hay dos formas de ganar la victoria espiritual. Negativamente, cortando la carne, separándose de la carne, pero positivamente, llenándonos más con Dios. Lo que vemos aquí es la guerra que está dentro de nosotros todos los días. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema aquí es que el sacerdote, Eliasib, quería satisfacer ¿a quién? Su pariente, Tobías, la carne. Entonces tomó la decisión de Nehemías de decir, vamos a satisfacer al Espíritu, y sacó todas las cosas y trajo en este momento los muebles para los sacerdotes, porque desear la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Primer principio, la comunión. Segundo principio, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos,
y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Versículo 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda la mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Otra vez el problema del reposo. Ahora, sin entrar en los detalles por qué nos reunimos los domingos y no el sábado, que es día de reposo, yo creo que veamos primeramente el principio aquí. ¿Cuál es el principio? Muy importante, que tiene aplicación para nosotros. Ellos, según la ley, no podían trabajar los sábados. ¿Estamos de acuerdo? Desde 6 de la noche el viernes hasta 6 de la noche el sábado era prohibido. Y si tú vas a Israel ahora, algunos me han dicho que en las zonas donde hay ortodoxos no se puede hacer nada. Es como era aquí en El Salvador entre las 12 y 2 de la tarde cuando yo vine al país. Si tú querías comprar algo en una ferretería, cerrado, ¿verdad? Entre 12 y 2. Ya no existe. Pero es el equivalente de esto. O cuando yo era un niño, tenían leyes donde nadie estaba abierto los domingos. Entonces los sábados, nada en este momento. ¿Por qué están trabajando los sábados? ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Dios había dicho: tú vas a trabajar 6 días a la semana. No te preocupes por el séptimo día, porque yo voy a proveer. Y cada 7 años no vas a trabajar la tierra, porque yo voy a proveer. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos. No confiamos en Él. Si dejamos un día sin trabajar, no se puede. Ese es el segundo punto. No solamente tienes que restaurar tu comunión, tu confianza en el Señor. Tu confianza en el Señor es tan importante. El problema de no guardar el día de reposo era un problema de fe. El materialismo es una crisis de fe. La persona materialista tiene una crisis donde no puede confiar en Dios para proveer para sus necesidades. Y ese es el problema más grande aquí. Claro, estaban violando el día de reposo, que era violar la ley. Pero yo creo que veas el corazón de este problema, porque todavía violamos el corazón de este principio cuando somos avaros. Dice Hebreos 13:5, que lo explica mejor en cuanto a nosotros. Dice, ¿está encendido? Ahí está. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora yo quiero recordarte que es avaricia. Avaricia es ese deseo de acumular cosas y vivir para el dinero. El dinero no es malo, es el amor al dinero. Y dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Cuando yo soy materialista, cuando yo soy avaro, cuando el dinero es más importante para mí, estoy diciendo: Dios no funciona. Dios no funciona. Una persona que trabaja demasiado todo el tiempo está diciendo: si es un creyente, Dios no funciona. Yo no puedo confiar en Dios. Yo tengo que hacer la obra. A mí me impacta cuántas veces he compartido el evangelio con alguien. Y yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho, y quisiera recibir a Cristo. Y dice: bueno, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Hay que trabajar. Porque ellos piensan que recibir a Cristo es venir a la iglesia. No tienen tiempo para ir a la iglesia. Dicen: no tengo tiempo. Y yo siempre pienso, cuando paso por la escena del juicio, en la casa del juicio, algún día vas a estar delante de Dios y te va a decir: ¿qué hiciste con mi hijo? No tenía tiempo. No confiaba en ti. ¿Cómo es que va a permitir que entres en el cielo si no recibir a Cristo? Es imposible. Es una crisis de fe. Es una crisis de fe. Entonces el problema cuando yo no confío en Dios, número uno, cuando no confías en Dios, dependes demasiado de ti mismo. Tienes esta actitud aquí de ellos. Tenemos que trabajar todos los días. Y lo tremendo es que hay 2 problemas aquí. En versículo 15 el problema es que trabajaban en el reposo. En versículo 16 el problema es que compraban. No solamente estaban violando el reposo trabajando, estaban invitando a extranjeros a vender en ese lugar. Entonces ellos estaban no dependiendo de Dios. Ahora, ¿para qué es el reposo? Hay tanta controversia sobre el reposo. Yo sé que lo mencionamos hace un mes cuando vimos Nehemías 10. Pero ¿para qué el reposo? Número uno, recordemos que el día de reposo era solamente para Israel.
No es para la iglesia, es solamente para Israel. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que explican por qué existía el de reposo. Primer pasaje. Si tú vas a los 10 mandamientos que está en Éxodo 20, versículo 11. Ok. Éxodo 20, 11. Esos son los 10 mandamientos. Va a explicar por qué había que guardar el reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Primera razón. ¿Por qué guardaba el reposo? Por la creación. Por la creación. ¿Por qué descansó Dios? Estaba cansado. No, que Dios no puede cansarse. Es imposible. ¿Por qué descansó? Porque había terminado. Hay una diferencia entre descansar porque estoy cansado y descansar porque he terminado. Y el problema con los días en los cuales vivimos es que muchas personas no pueden dejar de trabajar porque nunca piensan que han terminado. No sé si me explico. Siempre cuando hay un momento libre piensan, hay más trabajo, más trabajo. Y Dios nos hizo donde nuestro cuerpo necesita descanso cada 7 días. Todas las investigaciones científicas han comprobado esto. Un ejemplo de esto es que yo compartí esto hace años, que cuando los comunistas tomaron a Rusia, ellos querían volver a los obreros más eficientes y cambiaron el calendario. Fue un calendario de cada semana era 7 días, pero lo cambiaron a 10 días. Y decían, si los obreros trabajan 10 días en vez de 7 días, van a ser más eficientes. Fue un desastre. Era mucho más ineficiente porque estaban tocando una ley de Dios. Tu cuerpo necesita descansar cada 7 días. Tú puedes hablar con un médico, tú puedes hablar con un psicólogo, sociólogo, o puedes hablar con Dios. Tu cuerpo necesita descansar cada 7 días. Así fuimos hechos. Entonces, parte del principio de reposo era descansar el cuerpo. Pero la persona que nunca descansa, no descansa porque piensa que nunca ha terminado. Siempre tiene que hacer más. ¿Y qué es ese tipo de persona? La persona vara. Necesito trabajar más. Solo tengo $1,000, necesito 2,000. Y cuando tengas 2,000, 4,000. Nunca termino, nunca hay satisfacción. Siempre tengo que tener más y más. ¿Qué dijo Rockefeller cuando le preguntaron cuántos millones hace un millonario satisfecho? 1 millón más. Nunca satisfecho. Como dice Salomón, nunca satisfecho. Entonces, el reposo fue hecho para ellos, para enseñarles que sí, habían terminado después de una semana. Segundo principio es otra cosa completamente diferente. Y está en Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes de reposo. Esto no es la creación, esto es la redención. 2 razones para guardar de reposo. Uno, porque Dios había creado y nos enseñó que después de 7 días has terminado y debes descansar. Pero segunda razón de guardar de reposo, hay muchas cosas que tú no puedes hacer, que solo Dios puede hacer. ¿Qué hicieron ellos aquí para salvarse? Nada, solo fe. Dios los rescató de Egipto. Él hizo los milagros, Él hizo todo para sacarlos. Y cuando guardaban de reposo estaban recordando, hay cosas que yo no puedo hacer, mis obras no logran estas cosas. Yo voy a descansar para que yo pueda descansar mi alma, en otras palabras. El descanso físico te ayuda físicamente, pero cuando una persona descansa espiritualmente, está descansando en el Señor. ¿Ve la diferencia? Uno es cesación de trabajo, otro es decir, yo estoy bien en cuanto a mi salvación por lo que hizo Dios, yo puedo confiar en Él. La persona avara está violando los principios. Mientras crees que aún puedes hacer algo, jamás reposarás. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no guardamos el día de reposo? 1, porque fue para Israel. Pero 2, guardamos el reposo en cuanto a nuestra alma en la persona de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cristo ya no tiene que hacer el trabajo porque ya lo terminó en la cruz. Y por eso dice Jesucristo a cada persona esta noche: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nota lo que dice Jesús:
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La persona que nunca descansa, la persona avara, no descansa en el Señor. No dice, yo puedo darme el lujo de no trabajar un día porque dependo de Él. Porque dicen que no, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Si no lo hago, nadie lo hace, yo tengo que hacerlo. Y tiene una vida afanada. Es una vida terrible. Solo lee el libro de Eclesiastés. ¿Qué dice Salomón? Dulce es el sueño de quién. ¿Te acuerdas? De rico, de trabajador. De trabajador. Dice que el rico nunca duerme. Por el afán que alguien lo va a robar. Por todo el afán. Qué terrible una vida avara. Y yo no estoy diciendo que todos los ricos son avaros. Hay muchos ricos que no son avaros. Pero estoy hablando de un rico que era avaro, que es Salomón. Segunda cosa es terrible. No solamente depende demasiado de ti mismo, pero mira lo que dice el versículo 18. Dice Nehemías, ¿no hicieron así vuestros padres? Me llama la atención que dice vuestros padres. Como cuando estás peleando con tu esposa. Es por tu familia, es tu familia, ¿verdad? No debemos pelear con nuestro esposo, obviamente. Pero dice Nehemías, ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Es una cosa tremenda porque está diciendo, por haber no guardado el reposo, un problema, no descansas, solo depende de ti mismo. Pero el segundo problema, desagradas a Dios. Dios va a hacer caer fuego en este momento. Cuando tú eres avaro y no tienes confianza en el Señor, desagradas al Señor. No tengo que recordar de este pasaje, pero sin fe, no dice que es difícil. ¿Están de acuerdo? No dice, pero sin fe es muy, muy difícil agradar a Dios. ¿Qué dice? Cualquier cosa que tú hagas sin fe, desagrada a Dios. Y cuando ellos no guardaban el reposo y decían, tú no puedes, estaba muy desagradado. Y dice después, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es algo que le desagrada. Y me llama la atención que está recordándoles de sus padres que no habían guardado el día de reposo. Y por eso dice, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el reposo. Y quiero recordarte una cosa muy importante sobre el reposo. Era una señal. Dice Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y yo sé que hay grupos de cristianos que dicen que debemos reunirnos los sábados. Y no tengo nada en contra de ellos. Pero yo tengo una pregunta muy, muy directa. ¿Cuál parte de hijos de Israel no entiendes? Una cosa que a mí me inquieta mucho, perdón que lo voy a decir, que a mí me inquieta un montón, es cuando la gente lee un pasaje y dice, esto está hablando de mí, cuando no lo dice. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice la Biblia? Señala para siempre, entre mí y los hijos de Israel. ¿Somos hijos de Israel? No. ¿Es el reposo para nosotros? De ninguna manera. Cero. Es para la nación de Israel. Y dice después, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día se reposó. Y yo me acuerdo cuando predicamos en el Parque Barrios hace años, había un señor que vendía lotería. Y cuando estábamos predicando siempre pasaba, decía, no guarden el reposo, van a ser condenados. Y pasaba, no guarden el reposo, van a ser condenados. Todo el tiempo que estamos predicando. Porque para él todo era, si no te reúnes los sábados, vas a ser condenado. Entonces yo le dije una vez, ¿por qué guarda usted el reposo? Usted no es judío. Entonces me dijo, no, como no, espiritualmente somos. Esa es siempre la salida. Cuando no está de acuerdo con un pasaje, no, espiritualmente está hablando de mí. Pero te voy a decir lo que significa hijos de Israel en hebreo. Hijos físicos de Israel. Eso es lo que significa en cada momento. Nada que ver. Entonces ellos tenían esto como una señal. Señal. Ahora, una señal en la Biblia es para señalar algo. ¿De acuerdo? Entonces, una señal también es para otra gente. Israel era un pueblo especial levantado por Dios
para glorificar a Dios, para que los gentiles conocieran a Dios. Entonces cuando ellos guardaban el reposo era una señal para ¿quiénes? Los de afuera. Pero ¿qué habían hecho con los de afuera? Los tirios. Los habían invitado para vender en el reposo. Estaban dando un malísimo testimonio por medio de esto. Y esto es algo que yo he aprendido durante los años. Muchas veces cuando pensamos en dar un mal testimonio, pensamos, este hermano está fumando, tomando. Y claro, es un mal testimonio. Pero la gente es más impactada por creyentes que no fuman y toman y son avaros. Yo te voy a decir algo, en el trabajo, en el vecindario, cuando tus vecinos observan una vida materialista, afanados o preocupados por el dinero, ellos dicen, ¿y ellos creen en Dios? No puede ser. Y eso es lo que estaban haciendo los israelitas con los tirios. Están diciendo, nuestro Dios no funciona. Tenemos que hacer todo para Él. Entonces Él habló de vuestros padres, porque tenemos que recordar algo. Y quizás es lo más tremendo de todo este pasaje. ¿Por qué llegó Nehemías en primer lugar? Porque los muros y las puertas estaban quemados. ¿Por qué estaban las puertas y los muros quemados en primer lugar? Aquí dice por qué, Jeremías. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, eso es antes que quemaron los muros. Y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ponte los zapatos de Nehemías. Tú tienes el mejor trabajo casi en el mundo. Tenía mejor trabajo que un judío podía tener en el mundo. Dejes todo para restaurar puertas y muros que eran quemados porque no guardaban el reposo. Por eso fueron quemados. Tú regresas y ayudas, te sacrificas, reconstruyes los muros, celebra la construcción, regresas a Persia y la gente está no guardando el reposo. Es una locura. Y está diciendo, si ustedes son avaros, va a caer fuego sobre ustedes. Y tú puedes decir, pero yo no tengo que guardar el reposo. Ese no es el problema aquí. El problema es la avaricia. Es lo que dice la Biblia sobre la avaricia. Porque sabes que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. El pecado más vil en la Biblia es idolatría. En el Antiguo Testamento. El pecado más vil en el Nuevo Testamento es avaricia. De hecho, Jesús decía que era una abominación. Porque cuando una persona ama el dinero, es como la gente que se agachaba delante de los dioses de palo y de madera. Perdón, de piedra. Entonces dice la Biblia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces viene aquí Nehemías y dice, si no ponen su fe en Dios y dejen de poner su fe en los dioses, van a ser juzgados por esto. Y nota cómo termina aquí. Dice el versículo 19. Este Nehemías es tan proactivo. Esta parte me da un poco de risa, porque Nehemías es cosa seria. Dice el versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Por eso digo proactivo. ¿Qué hace él? Vamos a cerrar las puertas. Nadie va a trabajar. Y dice después, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 o 2 veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercancía. Y yo me puedo imaginar los tirios y gente de otras naciones. Esa es una cosa emotiva. Ya va a pasar. Es una cosa de un viejito amargado que está gritando, pero vamos a parar aquí todos los días. Pero miren lo que dice Nehemías. No hay que meterse con Nehemías. Dice versículo 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces, no vinieron en día de reposo. ¿Violento con otra gente? Nunca. ¿Con la carne? Siempre. Eso es lo que debes aprender aquí. Debe decir a cualquier cosa que ponga tu corazón atrás del dinero. No, yo te voy a echar mano. Tiene que salir de aquí, en tu corazón. Y dice después, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar y de reposo.
También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Él no solamente les reprendió, pero entendió algo. La avaricia destruye todo. Tenemos que hacer algo proactivo, algo agresivo para cuidar las puertas. ¿Tú te acuerdas que las puertas representan a nuestros ojos, lo que permitimos que entre en nuestra vida? Y si tú tienes un problema con la avaricia, es por algunos amigos, hay que apartarte de ellos. Si tú tienes un problema con la avaricia porque cuando vas a la Gran Vía, por ver algunas cosas, no debes ir a la Gran Vía. Tiene que ser algo radical, donde yo digo, yo voy a quitar todo esto. Porque la avaricia no es un problemita. La avaricia contamina todo, por eso tienen que purificar todo lo que está en este lugar. Destruyes a todo lo demás cuando no confías en Dios. Tú que ves este pasaje en 1 Timoteo 6, porque los que quieren enriquecerse, esos son avaros, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que unen los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males del amor, ¿por qué roba una persona tu celular? Avaricia. Porque hay corrupción en el gobierno, avaricia. Porque no te paga lo que debe pagarte el jefe, avaricia. Todo viene del amor al dinero, todo lo malo. Entonces dice, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravió la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso tenía esto. Pero mire cómo termina. Tenemos 5 minutos. Dice versículo 23. Otra cosa. Vi asimismo en aquellos días a judíos, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Ahora, ¿qué es Asdod? No sé cuántos se acuerdan cuando estudiamos 1 Samuel, que los filisteos tenían un lugar que se llamaba Asdod, donde adoraban a un dios pescado que se llamaba Dagón. ¿Se acuerdan de él que se cayó cuando estaba el arca con Dagón? Esas son personas que adoran a un Dios que se parece a un pescado. Entonces dice aquí, habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y los hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Algunos están diciendo, pero ese hermano Steve es calvo. No, no es por eso, ¿verdad? Número 3, ¿cuál es el problema aquí? Hemos hablado, estaba contando con Julio, 4 veces de yugo desigual. Y no quiero aburrirles con esto, porque esa es la pila, hermano Steve, yugo desigual. Ese hermano siempre yugo desigual. 3 veces en Nehemías y 1 vez en Malaquías. Pero yo quiero que nos enfoquemos en lo que pasa cuando alguien entra en un yugo desigual. Yo les dije cuando hablamos de eso la última vez que una de mis hijas tenía un amigo él decía que era creyente, pero no vive para el Señor. Gracias a Dios no terminó en nada. Pero yo le dije a mi hija, ¿sabe lo que me duele en este momento de tu vida? Que te guste una persona que ama al mundo. Y le dije, esto me dice algo sobre tu corazón. Yo no estoy cuestionando cuando un joven o una joven quiere casarse con alguien que ama el mundo si es un creyente. Pero estoy seguro de algo, en ese momento ama al mundo más que a Dios. Entonces el problema es el compromiso. Otra vez veamos en la última parte el principio atrás de todo. El principio es tu compromiso. ¿Con quién es tu compromiso? Y el problema es que cuando se casaron con amonitas, moabitas, de los que adoraban a un pescado, cuando se casaron con ellos porque amaban más al mundo. Entonces la última cosa es restaurar tu compromiso con el Señor. Yo estaba pensando cuando estaba preparando y dije a Julio, otra vez voy a hablar sobre el yugo desigual. Entonces dice Julio, quizás alguien tiene que aprender, ¿verdad? Quizás alguien todavía no ha aprendido. Pero yo voy a decir algo triste. Yo estoy seguro que muchos no han aprendido. Porque en mis 40 años de ser un creyente creo que es uno de los pecados más mezclados de hoy en día. Y algunos están escuchando ahora, están pensando en otra cosa, que este viejito no sabe nada. Pero te voy a decir algo, nunca funciona, es siempre un desastre. Y yo creo que un desastre tan grande para Pablo, por eso escribió estas palabras el apóstol Pablo. Pablo dijo,
es mejor no casarse. Yo creo que le dolía tanto a Pablo ver tantos buenos creyentes perderse después de enamorarse de una persona que no amaba a Dios, que amaba al mundo. Nota que ya no estoy hablando si es un creyente o no un creyente. Voy a hablar de su amor. Si tú amas a Dios, no amas al mundo y no vas a amar a una persona que ama al mundo. Es una fórmula sencilla. Entonces todos los que hacen eso porque aman al mundo en este momento. Y yo creo que por eso Pablo dijo, es mejor no casarse. Y nota lo que dijo Pablo después de decir esto. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene que cuidar las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de qué? De las cosas del mundo, de cómo agarrar a su marido. Entonces dice, pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces Pablo dice, ok, es mejor no casarse, porque probablemente te vas a equivocar con una persona que ama al mundo y esta persona te va a alejar de Dios. Es mejor no casarse. Pero no tienes el don de continencia, debes casarte. Y si te casas, mira lo que dice Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué significa esto? Yo me acuerdo cuando Julio lo iba a predicar la primera vez hace 30 años, algo así. Hablamos largo sobre este pasaje. Y él me enseñó algo muy interesante aquí. Cuando nosotros nos casamos, creyente o no creyente, nos hacemos una sola carne con nuestro esposo o esposo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Una sola carne. Pero la Biblia dice que cuando dos creyentes se casan, deben ser una sola alma también. Un solo propósito. Un solo plan en la vida. Deben unirse en todas partes. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Julio. Está diciendo, si eres un creyente y tienes que casarte, que sean como un solo soltero. Una sola cosa. Un solo soltero que tiene la misma misión en la vida. Es lo que está diciendo aquí. Porque si te casas con una persona que ama al mundo, número uno, pierdes tu descendencia. Yo voy a decir algo, y no estoy bromeando, puedes citarme después. Si te vas a casar con una persona que ama al mundo, por favor, no tengas hijos. Te ruego, te pido con todo mi corazón, por favor, no tengas hijos, porque se van a perder. Es lo que pasó aquí. No podían hablar judaico. No sé si viste esto. No pueden hablar hebreo. No pueden entender la Biblia. Porque el problema es que estaban con sus mamás todo el tiempo, que Dios no les interesaba. Entonces no podían entender la palabra de Dios. Y cuando tú dices, yo no voy a hacer caso a la Biblia, me voy a casar con esa persona que ama al mundo, hazlo, pero no seas egoísta, no tengas hijos, por favor. Porque los hijos van a ser un desastre, según la palabra de Dios. Y es lo que pasó aquí. Ya no podían hablar la Biblia. No hablaban la Biblia. Yo tengo tantos amigos que han salido del país para la tierra de promesa, la tierra prometida, que dicen que está en el norte. Y se van, y yo veo no sé cuántas veces que regresan después de 20 años y platico con sus hijos. No querer pupusas, me hacer daño. Y han cambiado la forma que hablan. ¿Y dónde te congregas? ¿Qué es eso? Una iglesia. ¿Qué es una iglesia? No hacemos nada. Y cada papá dice, yo voy a buscar mucho dinero porque amo a mis hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Pero si tu hijo pierde su alma, es eterno. Es eterno. Es el infierno para siempre. Y no importa si pasas 70 años aquí con prosperidad, ¿qué gana una persona que pierde su alma? Entonces aquí tenemos un ejemplo que está por toda la Biblia, donde estos hombres se casan con estas mujeres y sus hijos no pueden leer la Biblia. Y yo te tengo una pregunta, ¿cuál es el idioma del corazón que has promovido que se hable en tu hogar? Nosotros debemos hablar Biblia con nuestros hijos o no van a aprender. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es interesante este pasaje, que esta palabra aquí instruye. Muchos han memorizado este pasaje. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Yo siempre animaba a mi esposa con mi hijo, que mi hijo está muy bien con el Señor ahora, pero él pasó por un tiempo difícil. Yo dije, nota lo que dice la promesa. Cuando fuere ¿qué? Viejo no se apartará de él. Muchos papás aquí han invertido en sus hijos y hablan Biblia.
y sus hijos pasan por ese tiempo difícil. Pero tú tienes una promesa aquí. Cuando fueran viejos van a regresar. Entonces, ¿qué quiero señalar aquí? Instruir, ¿sabe cuál es la palabra en hebreo por instruir? Chanak, que viene la palabra chanuka o anuka. Anuka, que es el tiempo de diciembre. ¿Qué significa anuka o anuka? Algunos dicen anuka, yo no sé cómo pronunciarlo correctamente. Pero esta fiesta de los judíos significa dedicación, la dedicación. Y la palabra aquí para instruir es la palabra dedica. Y yo voy a decir algo sobre tus niños. No son tuyos, son de Él, del Señor. Y tú debes dedicarlos a Él. Pero si te casas con una persona que ama al mundo, ¿cómo vas a poder dedicarlos al Señor? Entonces, si no te vas a casar con alguien que ama al Señor, no tengas hijos, por favor, porque se van a perder. Vas a condenarlos. Tenemos que terminar. Nota el ejemplo que da aquí. Dice en versículo 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, el hombre más inteligente de la historia, pero el hombre más egoísta de la historia. Porque el pecado de Salomón, de tener 1000 mujeres, de unirse en yugo desigual, el reino fue destruido y muchas personas perdieron sus almas. Fue dividido en 2 partes por ese pecado. Y Salomón era inteligente, pero no tenía un corazón pensando en otros. Porque dice aquí, dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. En versículo 27, última parte. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote Eliasib, era yerno ¿de quién? Sanbalat. ¿Quién es Sanbalat? El otro enemigo. Y dice, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdote de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero. Y puse los sacerdotes levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados. Y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios, para bien. Lo peor de todo es que cuando no tienes un compromiso con el Señor, amas al mundo y amas a una persona que ama al mundo y entras en esto, pecas contra Dios. 2 veces, prevaricación en contra Dios y contaminación del sacerdocio. Cuando haces esto ya no puedes trabajar con un sacerdote, ya no puedes hacer tu trabajo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo termino con una ilustración. Una vez en un pueblo había 2 hermanos terribles que crecieron y se convirtieron en criminales y eran conocidos en el pueblo, todo lo malo, drogas, prostitución, jugar, todas las cosas malas. Ellos eran responsables. Entonces dicen que el hermano mayor murió en un accidente de tránsito. Y cuando murió, el hermano menor quería dar un entierro para él. Pero claro, ¿quién quería dar un entierro para este hombre? O un servicio de entierro. Entonces dicen que él fue a una iglesia y notó que la iglesia estaba muy descuidada, que muchas cosas estaban arruinadas. Entonces se acercó al pastor y platicando con el pastor dijo, mire, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, yo sé. Entonces dice, mi hermano acaba de morir. Y yo quiero pedirle que usted haga su entierro. Y él dijo, yo noto que esta iglesia está en malísima condición. Entonces yo quiero hacer un trato con usted. Si usted dice en el entierro que mi hermano era un santo, yo le voy a dar un cheque de $2 millones. Y el pastor pensó, $2 millones, podemos reparar todo, podemos hacer un lugar más grande y va a ser buenísimo. Y no fue vida nueva, ¿verdad? Ustedes entienden que no fue vida nueva. Entonces dice el pastor, yo lo hago bajo una condición. Hijo, la condición, deme el cheque ahorita. Entonces tomó el cheque, depositó el cheque y llegó el día del entierro. Claro, todo el pueblo quería salir para ver lo que iba a decir el pastor. No sabían de ese trato, nadie sabía. Pero todos querían ver lo que iba a hacer en ese entierro. Entonces llega
En el entierro están reunidos todos. Entonces, cuando llega el momento para que el pastor diga algo, él sube y él dice: todos los que estamos aquí sabemos que este hombre era un sinvergüenza, malo, es responsable por todo dolor y la maldad en este pueblo. Pero comparado con su hermano menor, era un santo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros somos así. Pensamos, comparados con otros, yo no soy así. El de reposo, yo es igual, yo no hago nada de esto. Y yo creo que te enfoques en la parte de comunión, confianza y compromiso. Cuando te mires con otras personas estás bien, pero cuando te mires con la Biblia, en lo que dice Dios, ¿cómo estás? Esa es la clave, estar en la palabra. Es buscar la voluntad de Dios para no tropezar con la misma piedra vez tras vez. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, aún los pasajes difíciles como vimos esta noche. Y yo te pido, Señor, que sigues hablando en nuestro corazón sobre estas áreas de no confiar en ti. El materialismo tiene una atracción tan tremenda, Señor. Libéranos de esto, Señor. También de no comprometernos contigo, con el mundo. Esas cosas son tan atractivas. Yo te pido que nos ayudes, que podamos recordar siempre que nuestra relación contigo es la clave para no tropezar con la misma piedra. Yo te pido por todos los que están luchando con algunos vicios, malos hábitos, problemas en su vida, que puedan aplicar estos principios. Si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, toca su corazón para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo.